Bien, hoy tenemos la clase 16. Y hoy vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a iniciar con el concepto de resonancia. Resonancia en circuitos RLC. Okay. Resonancia. Entonces, hay muchas formas de explicar resonancia. Venía pensando cuál sería la mejor. Resonancia es una respuesta que tiene un sistema. Por ejemplo, yo puedo tener aquí un sistema. Y al sistema yo le voy a poner una entrada X de T y voy a tener una salida Y de T. La mayoría de sistemas hacen eso, hacen una transformación. Entonces pasamos de una entrada, que puede ser senoidal, a una salida, que puede ser lo que sea. Los sistemas pueden tener diferentes entradas y diferentes salidas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una fuerza y a la salida puedo tener movimiento. Es un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo aplicarle fuerza a un objeto y el objeto se va a empezar a mover. Entonces, si por ejemplo yo tengo, vamos a ver, uno de los ejemplos más sencillos que pensé es en un columpio. Si ustedes tienen un columpio, ¿verdad? Aquí tienen, necesito que sentar a una personita. Puedo dibujar personas, pero bueno. Entonces, ustedes hacen fuerza hacia adelante y el columpio se mueve hacia adelante, ¿verdad? Después ustedes hacen fuerza con los pies para atrás y entonces se mueve para atrás. Para que ustedes puedan moverse, cada vez que se impulsan, tienen que hacerlo en un momento, ¿verdad? En el momento correcto. Cuando va para adelante, tienen que hacer para adelante. Cuando van para atrás, tienen que hacer para atrás. Por eso no se mueve, ¿verdad? Entonces la cuestión es que cada impulso de la fuerza está sincronizado con la dirección del movimiento. Y cada impulso que ustedes ponen de fuerza va a reforzar el movimiento del columpio, ¿verdad? Aquí en la Tierra, como hay gravedad, la gravedad amortigua y entonces no podemos dar vueltas así, ¿verdad? Pero si nos llevamos el columpio a la Luna, seguramente entre más fuerza le hagamos y si hacemos la fuerza en el momento correcto, cuando va para adelante, pues seguramente vamos a empezar a dar vueltas. Hay que buscarlos, no los he visto. Bueno, pero entonces la cuestión es que es eso de aplicar la fuerza en el momento justo, cuando la dirección va en el sentido correcto, es entrar en resonancia, porque la frecuencia del movimiento es la misma frecuencia que la fuerza original y cada vez que usted se impulsa para adelante, refuerza y refuerza y refuerza y eso puede salir de control, ¿verdad? Ahora, en un columpio es más o menos fácil entenderlo. Si yo tengo un puente, ¿verdad? Como los que acaban de construir aquí bonitos. Bueno, no sé dibujar puentes, pero digamos que esas son las bases. Aquí va la autopista y aquí van los carritos. Eso es un carro, no me juzguen. Entonces, resulta que en algunos países, en algún escenario, está documentado históricamente que pasaba viento. Pero el viento no era constante, sino que el viento producía oscilaciones en este puente. Y por mala suerte, la fuerza que le imprimía el viento al puente calzaba con el movimiento. Entonces el puente se empezó a salir de control y eso puede destruir edificios. Vamos a buscar aquí. Ahí. Ajá. Entonces hay puentes, de Tacoma. Lo que pasa es que seguro todos son documentales gigantes. Quiero un video así cortito. Se empezó a mover. Bueno, aquí. A ver. ¿Sí ven cómo se mueve? Se mueve horrible. Y hasta que se rompe, ¿verdad? Eso es porque entró en la frecuencia de la fuerza original, digamos, el viento que pasaba y el movimiento de los peatones o lo que haya, ¿verdad? Había fuerzas ahí que estaban exactamente en la misma frecuencia
que la frecuencia que tenía el puente, la frecuencia de resonancia natural, ¿verdad? El puente tiene una frecuencia donde se alinea, digamos. En el ejemplo que pusimos del columpio, pues la longitud del columpio da una frecuencia en el péndulo, ¿verdad? Si usted suelta el columpio y lo deja quieto, el péndulo oscila con una frecuencia que es proporcional a la longitud. Entonces cada sistema tiene una frecuencia característica que se llama la frecuencia de resonancia, y a veces es peligrosa, a veces lo usamos a nuestro favor, a veces lo usamos en contra. En circuitos lo podemos usar muy a favor, y de hecho la resonancia se usa para poder sintonizar un radio, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un montón de frecuencias, no sé, en radio tengo AM y FM, pero digamos en FM voy desde 88 MHz hasta 108 MHz. ¿Y cuántas emisoras hay? Un montón, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, no sé, seguro como 30. Para poder escoger una sola, yo necesito un circuito que sea muy selectivo. Eso lo puedo hacer con un filtro, pero un filtro opera por principios también de resonancia. Yo necesito un circuito que reaccione a una sola frecuencia en específico y bote todas las demás. Entonces lo que yo necesito es un circuito que sea capaz de tener en el eje de frecuencia un rango grande de frecuencias, ¿verdad? Aquí 88, aquí 108, y que la frecuencia que yo quiero escoger sea un solo punto, ¿verdad? Y esta sería como la salida del radio que yo quiero, ¿verdad? Puedo ponerle que esta es la respuesta de VO, función de omega, y yo quiero solo esta frecuencia y todas las demás descartarlas. Ahora, en la realidad eso no pasa, ¿verdad? La realidad es que muchos de los circuitos hacen esto, porque son curvas suaves. Entonces yo necesito un circuito que me dé esa respuesta, ¿verdad? Lo que quedó ahí atravesado, pero sí la ven. Entonces el tipo de circuitos que puede seleccionar una frecuencia desde un rango muy amplio es un circuito resonante, y para eso es que lo usamos. Hay circuitos de estos que son muy importantes para sistemas de comunicaciones. La radio es un sistema de comunicación. Para antes, que teníamos teléfonos con botones y los botones hacían unos sonidos, ¿verdad? Usted marca ahí, hay gente que se pone a hacer hasta canciones con los botones del teléfono. Tienen una combinación de dos sonidos, es como una matriz. Y para poder desarmar eso, identificar cuál botón fue el que se estripó, usaban filtros del otro lado. Y esos filtros son filtros resonantes, porque tienen que hacer pequeños filtros para ver cuál de los botones fue el que se activó. Como la información va toda revuelta, yo puedo usar filtros para separar información. O es lo mismo con el internet. Es que ustedes son muy jóvenes, pero cuando empezaron a poner internet iba por cable telefónico. Y entonces el cable telefónico tenía también aquí un omega y tenía aquí un corte en 4.5 kHz, y de aquí para atrás iba todo el audio. Entonces la voz, ya dijimos, o el audio completo que uno puede escuchar, llega hasta 20, bueno, mentira que hasta 20, como hasta 15. Pero si uno lo corta aquí, entonces cuando ustedes hablan por teléfono suena como metido en una caja, suena como los teléfonos de antes, ¿verdad? Ahora WhatsApp tiene mejor audio que los teléfonos antes de cable. Pero cuando empezaron a enviar señales de internet, el internet también iba por este mismo cable, nada más que iba a una frecuencia diferente. Y para poder distinguir la señal de internet de la señal de voz, se usaban filtros. Entonces yo podía tener, no sé, aquí otra cajita con datos. Esto sí, no sé cuáles son las frecuencias, pero con un filtro yo podía partir esto y decir, de aquí para la izquierda es voz, de aquí para la derecha es datos, y por un solo cable puedo enviar voz y datos, que eso es muy moderno, ¿verdad? Hay gente que trata de hacer lo mismo con estos tomacorrientes. Los tomacorrientes tienen 120 voltios a 60 Hz, pero si yo por ese cable le meto una frecuencia muy alta, yo puedo hacer comunicaciones eléctricas por un cable, por esos tomacorrientes. Entonces podemos pegarle a un teléfono y hablar con los del primer piso a través del mismo cable, a través del mismo cobre, ¿verdad? Eso no se hace, pero es técnicamente posible gracias a los filtros. Sí, sí, sí. En los radios que son de batería, ¿cómo se puede modificar la frecuencia para captar una señal en específico? Con lo mismo, digamos, la batería. Vamos a ver, la batería es nada más para la alimentación, ¿verdad? Pero usted por ahí tiene una antena
que la antena es la que recibe. Entonces, bueno, hay muchos bloques que usted necesita, ¿verdad? Lo primero que necesita es en el receptor un pequeño amplificador para poder sacar la señal de la antena y poder medirla. Pero después ocupa un circuito, lo estoy haciendo como para la izquierda, un circuito resonante o un filtro. Bueno, filtros y circuitos resonantes. Porque la idea del circuito resonante es eso, que si usted ajusta la frecuencia de este pico, usted puede encontrar una frecuencia de entre todas. Y lo que ocupa para mover ese pico, cuando usted mueve el dial, digamos, si usted sintoniza, lo que usted está variando son valores de capacitancias. Generalmente lo que varía es la capacitancia, o usted puede variar la inductancia o la resistencia. La idea es que en un circuito RLC, este punto máximo se lo da la combinación RLC. Entonces usted varía resistencias y condensadores para encontrar una frecuencia única. Y así es como lo hacemos. Es un tipo de filtro que selecciona una sola frecuencia. Ahora, los radios también, ¿verdad? Ustedes saben que si sintonizan una emisora, no sé, yo no escucho mucho radio, pero no sé, ¿cuál es Radio Bus? 96.7, donde pone música clásica. La siguiente emisora está en 96.9, 97.1. Hay 400 kHz entre las dos. Entonces, esta frecuencia tiene un pico, esta frecuencia tiene otro pico, y en medio tiene que haber un espacio de por lo menos 200 kHz, que es un espacio vacío. Ustedes sintonizan 96,9 y no escuchan nada, escuchan puro ruido. A veces suena ahí. Y si sintonizan la otra, el ancho de esta señal tiene que tener otros 200. Entonces son cajitas de 200. Y usted tiene que ir buscando que el pico de su circuito resonante coincida con el pico de la señal que se está transmitiendo. Cuando son iguales, ya usted sintonizó. Profe, si fuéramos muy pegados, costaría más diferenciarlos, ¿verdad? Exacto. Se podría eventualmente aquí transmitir cosas. Lo que pasa es que esto está muy regulado, ¿verdad? Y en teoría lo que importa es el ancho de la cajita para separar, ¿verdad? Ahora los radios ya son tecnología bastante viejita y todavía se siguen haciendo. Es tecnología que es fácil de lograr. Este tipo de comunicación envía audio y no es un audio así como de calidad perfecta, ¿verdad? Pero los sistemas de comunicación, por ejemplo, para telefonía 5G, en 5G las portadoras están, es que siempre que doy el dato fallo, pero son como 30 GHz. Entonces esas cajitas no están en 96 megas ni 97 megas, sino que están en el rango de gigahertz. Y por aquí viene a qué frecuencia operan. Entre los 25 y los 39 GHz la señal portadora. Esa es la que se utiliza para poner la información dentro de esa señal. Es una señal que no es de larga distancia, más bien es de corta distancia, pero es de mucha frecuencia. Entonces tiene mucha capacidad para transmitir datos. Son pros y contras. Yo puedo transmitir poquitos datos a una distancia muy larga, o puedo transmitir muchos datos a distancias muy cortas, ¿verdad? Por eso es que los routers de internet, los de Wi-Fi, también tienen poquito alcance. Y se espera que en telefonía 5G tengamos que tener routers de 5G adentro de las casas, porque la señal de 5G no atraviesa las paredes. Entonces hay que tener ahí el mismo router de Wi-Fi, es el router de teléfono. Y vamos a tener que estar pegados a los routers. Claro, va a ser rapidísimo, pero eso es lo que se espera, que los teléfonos se conecten a un router y de ahí en adelante. Entonces, bueno, todo esto son como sistemas de comunicación, pero todos funcionan con base en circuitos resonantes. Vamos a guardar esto como clase 16. Ok, entonces lo que sí tenemos que hacer hoy es la parte un poquito más formal, la parte aburrida, digamos. No, la parte de análisis de circuitos, porque veníamos a analizar los circuitos. Y entonces hay dos circuitos en el libro que pueden hacer este tipo de operaciones. El primero se llama circuito de resonancia en serie. Pero ya vimos que lo podemos usar para muchas cosas. Entonces tenemos una fuente. La fuente va a ser una tensión VS, que es un fasor, que le vamos a poner que es VM con ángulo de 0 grados.
Y lo que queremos es alimentar un circuito que tiene una resistencia. De hecho, voy a ponerlo al revés. Voy a poner un inductor, un condensador y una resistencia. La resistencia es R, la inductancia es L y el condensador es C. Y entonces, si queremos encontrar hay diferentes formas de hacer esto. Una es tratar de calcular la tensión de la resistencia. La tensión de la resistencia la puedo hacer por divisor. O la otra es tratar de calcular la corriente total del circuito, porque la corriente total me va a dar, si la multiplico por R, ya me da el voltaje. Entonces a veces es más fácil calcular la corriente total. La corriente total sería la tensión dividida entre la suma de todo lo demás. O vamos a tratar de calcular la impedancia. Espérense para ver cómo lo hacemos. De todas maneras deberíamos poder llegar a lo mismo, pero para lo que quiero mostrar, lo que necesito es que me queden las tres más. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular la impedancia de este circuito. La impedancia es la tensión de la fuente entre la corriente. La tensión de la fuente es conocida, la impedancia es conocida porque la tengo por ahí y la corriente la podría despejar. Pero la impedancia entonces sería R más J omega L más 1 entre J omega C. Esa es la impedancia de ese circuito. Y se dice que el circuito está en resonancia cuando esta expresión es máxima. Porque la idea es que esto es una curva. Vamos a ver, la clase pasada habíamos graficado curvas con respecto a J omega. Yo podría meter esto en un diagrama de Bode. Esta ecuación la podría poner en la forma estándar y la puedo dibujar en el diagrama de Bode. O la meto en MATLAB y le hago la gráfica. Y esa ecuación debería tener ahí una curvita. Lo que pasa es que no sabemos cómo hasta este momento. Pero se dice que, bueno, tiene una parte real y tiene dos partes que son complejas. Cuando la parte imaginaria del inductor y la parte imaginaria del condensador se cancelan, porque hay un punto donde entramos en resonancia, a la frecuencia de resonancia estas dos partes se cancelan y la impedancia es igual a la resistencia y esa es la máxima impedancia que me puede dar este circuito. Al revés, creo que es la mínima impedancia porque la corriente es máxima. Bueno, la cuestión es que hay límites, ¿verdad? Un límite inferior y un límite superior, y en el punto de resonancia la parte imaginaria se tiene que cancelar. Entonces esto se puede agrupar y podemos decir R más J y hacemos aquí omega L más 1 sobre J omega C. Y entonces en la frecuencia de resonancia sí, gracias, y va negativo. Entonces no puedo borrar. ¿Qué es esto? Este borrador no sirve, no borra las esquinas. Aquí esto. Sí. Gracias. Y también el signo, ¿verdad? Entonces sería 1 omega C. Porque la J pasa arriba negativa. Entonces en la frecuencia de resonancia las partes imaginarias se cancelan. Y entonces tenemos que omega L menos 1 sobre omega C es igual a 0. Omega es una sola porque omega es la frecuencia del circuito y el circuito no puede tener dos frecuencias diferentes porque solo tengo una fuente. Entonces voy a tratar de despejar omega. Y lo que hacemos es que pasamos la parte que está negativa a la derecha. Y luego a los dos lados puedo multiplicar por omega C, por ejemplo. O puedo pasar
puedo pasar el omega que está aquí a multiplicar, entonces me queda omega cuadrado y paso la L abajo. El omega lo paso a multiplicar y el L lo paso a dividir. Entonces omega me queda 1 entre la raíz de L por C. La frecuencia sería 1 entre 2pi por la raíz de LC. Esta sería frecuencia en Hertz y frecuencia en radianes por segundo. Y a esta le vamos a poner un 0 y esa sería la frecuencia de resonancia. Esa es la definición de frecuencia de resonancia. Entonces, lo que dice es que existe una frecuencia única en la cual la parte imaginaria del circuito se cancela, el inductor y el condensador tienen una reactancia igual y opuesta, se va, y el circuito me queda con una sola resistencia. Ahora, si lo que queríamos calcular es la corriente, ¿verdad? La corriente era V entre Z, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que V es constante y abajo la Z es R más J omega L más 1 sobre J omega C. Entonces, en cualquier frecuencia, el denominador es alto, digamos. Pero justo cuando entramos en resonancia, el denominador va a ser lo mínimo, porque va a quedar la resistencia solita, todo lo demás se cancela. Y entonces la corriente va a ser máxima. Porque toda esta parte se cancela. Lo que digo es, si esto no se cancela, pues la corriente va a ser menor, porque el denominador es más grande, ¿verdad? Más o menos, esa es la idea. Si no está cancelado, abajo tengo un número grande. Si todo se cancela, pues el número me queda chiquitito, entonces la corriente es máxima. Y con eso deberíamos tratar de graficar entonces la curva de la corriente, porque la curva de la corriente me va a dar también la curva de la tensión de salida. Yo podría poner aquí que esto es VO y que esto es tierra. Y entonces puedo hacer también la función de transferencia, VO contra VS. Todo ese tipo de cosas puedo hacer. VO contra VS tiene la ventaja de que lo podemos graficar en el modo de normal. Ahora, el problema que podríamos tener es que no necesariamente, bueno, sí, tienen que quedar los polos por ahí. Podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque si esta es la corriente, entonces la tensión de salida es la corriente por la resistencia y la tensión de salida va a ser Vs por R entre R más J omega L más 1 sobre J omega C, y eso lo podemos expresar en forma canónica y graficar con las reglas de la clase pasada. Es que se puede hacer a mano y se puede hacer en computadora. Entonces, esta gráfica la vamos a observar y por suerte la tenemos en el formulario también. Si no, la hacemos aquí en MATLAB en un momento, pero en el formulario está. En el formulario tenemos el circuito resonante en serie y esto que está aquí abajo es la gráfica de la corriente de ese circuito. Esa gráfica tiene un punto máximo. Dijimos que el punto máximo es Vm dividido entre la resistencia solita. La resistencia está sola porque en el punto máximo el condensador y el inductor se cancelaron. Y ahí es donde podemos sintonizar, porque ese es el punto donde tenemos máxima respuesta. Todas las señales que entren pueden estar en el circuito, pero la señal con esta frecuencia es la que vamos a poder identificar, esa es la que podemos capturar del aire. Todas las demás están más o menos rechazadas porque tiene atenuación en las demás frecuencias, ¿verdad? Si por ejemplo aquí está en el pico la emisora que queríamos, ¿verdad? 96,7, todas las demás van a tener menos tensión que la que está aquí en el puro centro. Entonces ya estamos de alguna manera
filtrando. Esto es un circuito que funciona como filtro y se llama filtro pasabanda, porque no es ni pasabajas ni pasaltas, ¿verdad? Pasa solo un pedacito desde omega 1 hasta omega 2. Omega 1 y omega 2 no los hemos definido, entonces ya casi los vamos a definir. Pero la idea es que esta es la gráfica de la corriente. Yo lo que quería graficar aquí era pues la tensión, pero la tensión tiene la misma forma, ¿verdad? Es nada más multiplicar esta gráfica por R y por R real, ¿verdad? Si queremos la tensión de la resistencia es esta misma gráfica por un factor de escala R. Entonces aquí me va a quedar Vm, aquí 0.707 Vm sin la R. Es nada más multiplicar por una constante. Entonces, esta gráfica la vamos a copiar. La podemos, como les dije, hacer en MATLAB. Pero no hace falta, aquí la tenemos. Ok, y entonces, lo que dijimos es que esta es la gráfica, bueno, de la magnitud de la corriente del circuito. Pero la magnitud no es exactamente la función que teníamos aquí arriba, ¿verdad? Porque esta es la respuesta total, completa. ¿Cómo saco la magnitud? Tengo que sacar la magnitud de lo que está arriba. La magnitud de lo que está arriba es Vm. Porque le estoy quitando el ángulo, ¿verdad? Vm sin el ángulo. Y la magnitud de lo de abajo es la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, porque son números complejos, ¿verdad? Entonces yo podría sacar que esto está dividido entre la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria que era omega L más 1 entre omega C al cuadrado. No pongo las J porque la J es el indicador de que es la parte imaginaria. Lo que estoy haciendo es la magnitud de las componentes. Y esta sería la gráfica de la respuesta a magnitud. Esta sí la podemos meter a MATLAB y debería dar exactamente esto. Entonces, ¿sí? Gracias. Y queda un negativo porque habíamos factorizado. Muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, esa la ponemos en MATLAB y nos da esa expresión. Tiene respuesta en fase también, el circuito. De un lado es inductiva y del otro lado es capacitiva. ¿Cómo les enseño eso? Porque no está en ningún lado. En el libro no está. Podríamos hacerla en MATLAB igual, pero es que voy a gastar mucho rato y no es la gracia. Esta es la gráfica de magnitud. Yo podría hacer la respuesta fase. ¿Cómo hago la respuesta fase? La respuesta de fase arriba sé que tiene ángulo de 0. Y abajo en el denominador tengo un ángulo. ¿Cómo saco el ángulo de lo que tengo abajo? Es con la tangente a la menos 1 de la componente en Y entre la componente en X. Ese 0 menos es importante porque es el numerador menos el denominador. Y con eso yo podría graficar magnitud y fase. La fase para frecuencias inferiores a la frecuencia de resonancia, para un lado es inductiva, para el otro lado es capacitiva, no me acuerdo cuál es cuál. Pero bueno, como eso no viene tampoco en el libro, creo que no es tan importante. Y justo en el centro, porque lo que digo es que a ver, en frecuencias altas debería ser inductivo porque esta componente gana. En frecuencias bajas debería ser capacitivo porque gana la otra. Pero bueno, necesitamos esa gráfica, necesitamos la gráfica de magnitud y abajo a la par una gráfica de fase. Con solo la magnitud es suficiente porque yo puedo con la magnitud observar cuál es la selectividad de este filtro. No importa la fase, la señal se puede desfasar. Si yo pongo una señal de entrada y la señal de salida sale desfasada, tal vez no me importa tanto el desfase, sobre todo si es audio. Pero lo que me interesa es qué tan selectivo es, eso lo veo en la de magnitud. Y entonces para determinar de alguna manera la selectividad del filtro yo busco el pico máximo
que me da un nivel de corriente, me da un nivel de tensión, me podría dar un nivel de potencia de alguna manera. Pero voy a definir dos frecuencias a la izquierda y a la derecha, que van a ser como los límites inferior y superior de las frecuencias que yo digo que son válidas o que pasan el criterio de selección del filtro. Entonces, esas frecuencias a la izquierda y a la derecha se llaman omega 1 y omega 2. Y entonces omega 1 y omega 2 son los límites de sensibilidad del filtro, digamos. No se llaman así, pero es para entender. Lo que decimos es que si están por encima, si todo lo que esté entre estas dos frecuencias pasa y todo lo que esté por debajo se filtra. No es así como absoluto, ¿verdad? Es una gráfica continua. Pero vamos a definir que son los límites que vamos a escoger y se denominan las frecuencias de media potencia. Y las vamos a terminar de la siguiente manera. Si yo tengo esta curva de la corriente y quiero la potencia que cae en la resistencia, ¿cómo saco la potencia de la resistencia? Sería, ya tengo la corriente. La potencia de la resistencia es I cuadrado por R. Entonces, vamos a decir que la potencia en la resistencia en función de omega es I cuadrado por R. Se puede hacer en magnitud para tener solo la magnitud de esa potencia y no tener ahí la potencia compleja. En realidad todo esto va a ser potencia real porque es una resistencia, ¿verdad? No tenemos potencia reactiva. Entonces la potencia debería ser pura. Y depende de si lo hacemos con valor promedio o con valor máximo o con valor RMS. A esto hay que ponerle un medio, ¿verdad? A esto se le ponía un medio cuando teníamos corriente máxima entre raíz de 2 es corriente RMS. Esta aquí es corriente RMS. La parte de la derecha es corriente pico por la resistencia, pero los raíces de 2 van de la RMS. El que está a la izquierda debería tener corriente RMS. O sea, la idea es, si la fuente que pusimos aquí en el diagrama es tensión máxima o es tensión RMS, aquí dice que es tensión máxima, ¿verdad? Pues como dice tensión máxima, vamos a tener que ponerle este factor de 2 para pasarlo a RMS. Vamos a ver, creo que aquí me equivoqué porque esta sigue siendo IM, porque la ecuación de la izquierda y la de la derecha son iguales. Entonces, y máxima, ¿verdad? Si uso las RMS, esto sería corriente RMS cuadrado por R. Ahí sí, sin los dos. Ahora, en los otros pedacitos yo necesito fracciones de la potencia y entonces vamos a definir que en omega 1 y en omega 2 tiene que haber la mitad de la potencia máxima, porque vamos a llamarlas frecuencias de media potencia. Entonces la potencia máxima la conocemos, es esta de aquí, pero si la divido entre 2, esa es lo que me va a dar, ¿verdad? Esta debería ser en omega 0. Pero la potencia de la resistencia en omega 1 debería ser la mitad. Entonces debería ser un cuarto. Y ese un cuarto lo puedo distribuir o lo puedo repartir en esta parte de la derecha. Y lo que puedo hacer es repartirlo. Y le pongo un raíz de 2 a un lado
y un raíz de 2 al otro. Espérense para ver si no hago un desastre, para ver cómo lo explico. Arriba lo que tengo es raíz de 2 y raíz de 2, que eso viene de convertir tensión, bueno, corriente máxima a RMS. Y abajo, como necesito definir que tiene la mitad de la potencia, entonces le puse un cuarto, en lugar de un medio, un cuarto. Eso es un factor de 2 extra. Ese factor de 2 se lo voy a poner un raíz a la izquierda y un raíz a la derecha. ¿Sí? Y entonces lo que quiere decir es que en el punto de media potencia tiene que haber 0.707 del máximo. De ahí es de donde viene ese 0.707. Es el raíz de 2 que tenía, ¿verdad? Si antes tenía esto, ahora tengo eso mismo con el raíz de 2 abajo. Y ese raíz de 2 es entonces ese 707. Porque es 0.707 del máximo. No sé si se entiende, ¿verdad? La idea es, este nivel de 0.707 está ahí puesto. Y no es la mitad, es 0.707 porque es con respecto a la corriente. Y sería RMS cuadrado entre 2. Esas son las de mediana potencia. Y entonces esto también es PR de omega 2. Ahora, eso se puede calcular matemáticamente. Yo podría entonces calcular cuál es la frecuencia 1 y cuál es la frecuencia 2 para este circuito, porque yo tengo la ecuación completa arriba. Yo tengo la ecuación de la corriente, que es toda esta. Entonces, toda esta corriente yo la tengo en magnitud, esta es la magnitud. Y lo que quiero es que esta corriente, justo en la frecuencia de mediana potencia, tiene que ser igual a la máxima entre raíz de 2. Entonces yo puedo igualar la magnitud a la máxima entre raíz de 2. Y de ahí yo puedo despejar omega y podría sacar omega 1 y omega 2. El procedimiento es un poquito largo, pero vamos a iniciar entonces cómo se haría. Entonces, porque en el libro tampoco está todo el procedimiento. Vamos a ver otra vez. Yo tengo la magnitud de la corriente. Y yo sé que en la frecuencia 1, vamos a ver. Entonces, la magnitud de la corriente es Vm entre la raíz de r cuadrado más omega L menos 1 omega C cuadrado. Y justo en la frecuencia que ando buscando, que es omega 1 o omega 2, esto tiene que ser igual al valor máximo entre raíz de 2. El valor máximo sabemos que es Vm entre raíz de R, porque la parte compleja se cancela. El valor máximo que tiene esa ecuación es cuando la reactancia está en resonancia. Bueno, cuando toda la parte compleja está en resonancia. Y dijimos que no es toda la parte máxima, es con un factor de 2. Más o menos, ya los perdí. Porque estamos definiendo frecuencias de media potencia. Voy otra vez. Esta gráfica es la corriente de este circuito. La corriente de este circuito la saco porque la impedancia es la suma de las tres componentes. Y la corriente es tensión entre impedancia. Entonces, tensión entre impedancia es esto y la magnitud es esta que está aquí abajo, porque la magnitud lleva la raíz de la parte real y la parte imaginaria. Entonces, esta es la corriente. La corriente multiplicada por la resistencia me da la tensión y la corriente al cuadrado por la resistencia me da la potencia. Yo definí la frecuencia, eso es en omega 0. Bueno, eso es en cualquier omega, pero en omega 1 y omega 2 tengo que tener la mitad de la potencia. Por eso este 2 va aquí, porque esto que está aquí es el total de la corriente y
Segundo, es raíz de 2. Porque, porque la potencia es I cuadrado. Y si yo quiero la mitad de la potencia, entonces cada componente de corriente tiene que tener un raíz de 2 para que ese raíz de 2 con el raíz de 2 en I cuadrado me dé el 2 que ando buscando en media potencia. Es así. Es por lo mismo que pusimos este raíz de 2 aquí y este raíz de 2 aquí. Es este mismo raíz de 2 que lleva cada componente de corriente. ¿Verdad? En la de media potencia, eso es lo que estamos sacando. Estamos despejando W1, omega 1, perdón. Y entonces de aquí, bueno, puedo darles vuelta, cancelo los VMs y entonces me va a quedar que R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado es igual a 2 R cuadrado. Porque ya los elevé al cuadrado, ¿verdad? Les quité la raíz. Y de aquí paso el R hacia la derecha, entonces me queda omega L, omega C cuadrado, 2R cuadrado menos R cuadrado es R cuadrado. Después puedo sacar raíz, entonces me queda WL algo así. Porque tengo que en realidad el más menos también podría ir del lado izquierdo. Pero bueno, da igual. Y después multiplico por omega, entonces queda omega cuadrado L 1 sobre C R omega. Y de esa ecuación cuadrática tengo dos soluciones. En realidad, quitémosle el más menos para simplificarlo. Y las dos soluciones de esta ecuación son omega 1 y omega 2. Y omega 1 y omega 2 están aquí en el formulario. Omega 1 es todo esto, omega 2 es todo esto. No voy a hacer toda la demostración y no se las voy a pedir. Pero se debería poder llegar a esto. Más o menos se ve, ¿verdad? Ahí tendríamos que tener cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C. Y hacer B cuadrado menos B, ¿cómo es? Menos B más menos la raíz del discriminante entre 2 por A. Por fórmula general. Y de ahí salen estas soluciones. De hecho aquí está el 2 por A, ¿verdad? 2L es 2 veces este L que está aquí. Ok, entonces esas son las dos frecuencias de media potencia. Son muy importantes porque dijimos que es lo que dice qué frecuencias pasan y qué frecuencias se rechazan en el filtro. O qué estamos sintonizando, que sería aquí esta punta, y hasta qué estamos botando de la señal. De otra manera, descritas, omega 1 y omega 2 lo que me dan es el ancho de banda de este filtro. El ancho de banda son todas las frecuencias que tienen suficiente amplitud para pasar el filtro, ¿verdad? Todas las demás se atenúan, pero las que están en el ancho de banda pueden pasar el filtro. Y entonces vamos a definir que el ancho de banda, o BW de bandwidth, es igual a omega 2 menos omega 1. ¿Verdad? En el radio FM, ¿cuál es el ancho de banda de una emisora? Ya lo hicimos hace un ratito, ¿verdad? Yo dibujé aquí arriba las emisoras de FM. Le puse 200 kHz a cada cajita. Entonces el ancho de banda de una emisora de FM es de 200 kHz. Por lo menos aquí en este país, porque creo que el estándar sí es internacional.
uno tiene un radio y se lo lleva a otro país, escucha otras emisoras, pero siempre son las mismas cajitas. Entonces debería ser por igual. Las emisoras de FM tienen 200 kHz de ancha banda. Eso hay que contrastarlo contra lo que dice. Sí, está correcto, 200 kHz. Y en esos 200 kHz tienen que mandar 15 kHz de audio o de música. Pero bueno, ya iban mezclados. ¿Ya? Ok, entonces, ya definimos el ancho de banda, las frecuencias de media potencia y el pico de potencia que tiene este sistema, que es al final el pico de corriente al cuadrado por la resistencia, ¿verdad? Y algunas otras cosas que se le pueden calcular son el factor de calidad, porque, bueno, el factor de calidad es algo que me dice qué tan selectivo es este filtro. No es lo mismo un filtro que tiene 200 kHz y un pico muy alto a un filtro que tiene 600 kHz y un pico más bajito. Eso lo podemos ver en una gráfica de las que tiene el libro, que son muy bonitas. Ya les enseño esa gráfica. Entonces, hay un pedacito del libro aquí. Esta. Lo que quiero decir es que hay diferentes tipos de filtros. Y yo podría tener filtros, aquí se ve, ¿verdad?, que tienen un ancho de banda más pequeño, por ejemplo B3. B3 es el más selectivo, porque es el que tiene el ancho de banda más delgadito. Y además B3 tiene el pico más alto, entonces tiene muy buena potencia. Quiere decir que el de B3 es el que tiene mejor calidad de los tres, ¿verdad? Porque es más selectivo, es más angosto y es más alto. En cambio, el B1 es más ancho, pueden pasar más frecuencias y tiene menos amplitud, es de menos calidad. Más o menos es como una definición. Entonces, el factor de calidad mide de alguna manera la forma geométrica de este filtro. El factor de calidad es una definición matemática que es una fracción entre la energía máxima que se almacena en el circuito y la energía de un periodo. Esa definición es medio extraña y hay que buscarse ahí un montón de fórmulas de teoría electromagnética que todavía no hemos llevado y yo llevé hace demasiado tiempo y no me acuerdo. No han llevado TEM, ¿verdad? No, TEM está mucho más adelante. Ajá, bueno, en TEM probablemente van a ver, vamos a ver, el factor de calidad se define como la energía máxima que se almacena en este sistema, pero la energía es la integral de la potencia. Y la potencia ya la teníamos por ahí como ecuación, ¿verdad? Entonces potencia por tiempo es energía, dividido entre la energía de un ciclo. Así es como está definida. Ahora, lo que dicen, que cuando estaba leyendo esto tampoco lo vi, lo que dicen es que la energía máxima que almacena un circuito de RLC es la energía máxima del inductor. Por eso les digo, esta definición está más avanzada. Porque en Wiki, si yo busco un inductor, lo que me dice es que un inductor tiene, bueno, una ecuación aquí de flujo magnético y estas cuestiones, funcionamiento, energía almacenada. Entonces la energía almacenada en un inductor tiene que ver con todo esto. Pero esta no fue la página que leí hace un rato, seguro es que la leí en inglés, porque hasta eso, la Wiki
Aquí, la energía almacenada en un inductor después de hacer la derivación de teoría electromagnética llega a que es 1/2 de L por I0 al cuadrado. Lo que pasa es que esto es de TEM, ¿verdad? Esto no lo puedo ver aquí. Entonces, Q en el numerador va 1/2 de L cuadrado. Eso es por teoría electromagnética, olvidémoslo. Pero esa es la energía máxima almacenada en un inductor, no en el circuito. Esa es la otra parte que no entendí, ¿verdad? De por qué la energía almacenada en todo el circuito es la energía del inductor. Yo imagino que es porque la energía del inductor, no, es que no puede ser opuesta e igual a lo demás. No sé. Y en el denominador ponen la energía de un ciclo, y esa la entendí menos, porque entonces dice que es 1/2 de I cuadrado R1 entre la frecuencia de resonancia. Esa ecuación está horrible, ¿verdad? No la vamos a derivar, no vamos a tratar de profundizar, pero después de hacer factorizaciones y de buscar reemplazar diferentes cuestiones, llegamos a que Q es la frecuencia de resonancia por la inductancia entre la resistencia, y también es igual a 1 entre omega 0 por C por R. O sea, lo que digo es que tal vez esta de aquí la podemos hacer con inductancia, pero la energía almacenada también se puede hacer con capacitancia, porque por ahí anda la capacitancia, ¿verdad? En la otra ecuación. Entonces tiene que haber una ecuación para la energía almacenada en el inductor, tiene que haber otra ecuación para la energía almacenada en el condensador, y de alguna manera el factor de calidad usa las dos expresiones. Entonces yo puedo calcular, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar esta fórmula como válida, a pesar de que la derivación aquí se nos escapa, ¿verdad? Sobre todo porque es muy de teoría electromagnética, y entonces vamos a guardar esta fórmula, y es lo que nos dice cuál es el factor de calidad de los diferentes circuitos RLC. Esta ecuación sirve para circuitos en serie. Entonces el circuito que acabamos de ver es el circuito RLC serie, y solo funciona para ese circuito. Bueno, ahora las unidades de Q. Las unidades de Q tenemos que tratar de buscarlas. La respuesta es que no tiene unidades, pero viendo todas estas cosas, ¿verdad? No sabemos qué unidades tiene. Q es adimensional. Es un número, entre más alto el número, mejor es el circuito. Más selectivo y más alto el pico de máxima potencia. Entonces, entre más alto, mejor. Y en teoría existen circuitos, si usted le quita la resistencia a uno de estos circuitos, el pico puede llegar a infinito, lo cual es muy útil. Eso se llaman circuitos tanque LC, perdón, LC. Puede llegar con magnitud infinita, y podríamos tener un filtro con respuesta infinita, que sería un filtro súper selectivo y súper angosto, que sería el mejor filtro que podemos tener. La realidad es que no podemos hacer circuitos sin resistencia, porque aunque tengamos un rollo de cable para hacer el inductor y después un condensador, la resistencia parásita va a estar por ahí. Entonces no hay ningún circuito que me dé respuesta infinita, pero podemos tener diferentes factores de calidad. Ahora, lo otro es las unidades. Uno podría trabajar aquí con unidades básicas, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que omega está en radianes por segundo. O bueno, también podría estar en 1 entre segundo, porque el radián es solo como la vuelta, la cantidad de vueltas o ciclos o radianes o grados, ¿verdad? Eso lo podemos expresar, pero omega va en algo por segundo. La inductancia se mide en henrys y la resistencia se mide en ohmios, y de todo esto uno podría simplificar ohmio y simplificar henry a unidades básicas. Eso se hace buscando cuánto equivale un henry. Ahí está. Y dice que el henry equivale, bueno, a todo esto, kilogramo metro cuadrado entre segundo cuadrado amperio, pero por aquí vienen otros, ¿verdad? Dice que un henry es un ohmio entre un hertz, y esa me sirve. 1 entre segundo es hertz. Henry es ohmio entre hertz. Y aquí abajo está ohmio. Entonces hertz se va con hertz, ohmio se va con ohmio, y no me queda nada. ¿Verdad? Aquí en Wikipedia vienen todas las equivalencias y uno usa la que mejor le funciona. Y entonces esto se va con este, se va con este, y me queda 1, y entonces el factor de calidad no tiene dimensiones. Bueno, entonces ya hablamos mucho. Vamos a hacer un ejemplo.
Y aquí vamos a poner ejemplo 14.7. El ejemplo 14.7 tiene una fuente de 20 seno de omega t. No tiene fase. Tiene una resistencia de 2 ohmios, una inductancia de 1 milihenry y una capacitancia de 0.4 microfaradios. Al final del día, lo que nos interesa como filtro es la tensión de la resistencia. Yo podría decir que la tensión de la resistencia es la salida de este circuito, si pudiera sacar la tensión de salida. O lo otro es que hemos estado trabajando con corrientes, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la función de la corriente, ¿verdad? Y ver en qué punto la corriente es máxima y en qué punto la corriente es mínima. La corriente máxima me va a dar la tensión máxima. Entonces podríamos ponerle la tensión de salida a la resistencia. Esto es VO y esto de aquí es VI. ¿verdad? Y lo que queremos calcular entonces son la frecuencia resonante y las frecuencias de mediana potencia. En segundo lugar queremos el factor de calidad y el ancho de banda, bandwidth. Y después la corriente en omega 0 en magnitud. Quiero la corriente en omega 1 y la corriente en omega 2. Eso es lo que pide el problema. Entonces tengo un circuito, ¿verdad? La idea es que para encontrar la corriente de este circuito yo tomo la tensión y la divido entre la impedancia. Tensión entre impedancia. Y entonces esa corriente la tengo aquí arriba para volverme un poquito, ¿verdad? La impedancia es esto. Y la corriente sería tensión de la fuente entre impedancia. Esta es la corriente del circuito. Y la corriente, la magnitud, es la tensión arriba en magnitud es Vm sin la fase y abajo es la raíz de la componente real y la componente imaginaria. Entonces esta es la corriente, esta es la fase. Pero lo que quiero es esta corriente. Y las frecuencias, omega 0 es la frecuencia de resonancia donde se cancelan las partes imaginarias. Entonces en la frecuencia de resonancia todo esto se cancela. Y entonces eso ya me resuelve una de las preguntas, ¿verdad? Yo sé que la corriente máxima de este circuito es Vm entre R. Podría sacarlo aquí de una vez. Esta es Vm entre R. ¿Por qué? Porque la parte inductiva y la parte capacitiva se cancelan en la frecuencia de resonancia. Y las otras dos, pues deberían ser Vm raíz de 2R. ¿Por qué el raíz de 2? Porque las habíamos definido como el punto donde tenemos la mitad de la potencia. Y como es I cuadrado por R, entonces ocupamos el raíz de 2. Entonces esas últimas son fáciles de calcular, es Vm entre R y Vm entre raíz de 2R y ya con eso las sacamos. ¿verdad? O la otra es, pues, encontrar los omegas y sustituirlos en la ecuación esta gigante, ¿verdad? Que también saldría. Entonces vamos punto por punto. La frecuencia de resonancia es una ecuación. La ventaja es que todo esto ya está muy definido. Si tenemos ese circuito, pues aquí en el formulario viene la frecuencia de resonancia. Entonces para este circuito de resonancia en serie, omega 0 es 1 sobre LC, sobre la raíz de LC. Entonces es 1 sobre la raíz de la inductancia y la capacitancia. Aquí importante es que no hay que transformar este circuito, ¿verdad? Yo aquí no puse las impedancias o las reactancias, lo que siempre hacemos, ¿verdad? Yo no le puse J4 ohmios y menos J no sé cuánto, no las transformé, es la inductancia y la capacitancia puras, no las reactancias. Y entonces este es omega y esto aquí nos va a dar algún valor. Usemos esta. Calcular, entonces me da 1 sobre la raíz de 1 mili por 0.4 micros. Ahí.
50.000 radianes por segundo. Y si la quiero en hertz, F0 es omega entre 2pi. Entonces esto lo dividimos entre paréntesis 2pi. Son 7.96 kilohertz. Ahora, si ajustamos la inductancia o la capacitancia, vamos a mover la frecuencia de resonancia. Ahí lo que vemos es que la resistencia no tiene ningún efecto en la resonancia. Esa frecuencia no depende de R. Solo depende de L y de C. Entonces, si yo tengo un radio, puedo sintonizarlo cambiando L o cambiando C. Porque los radios van a buscar una frecuencia específica entre un grupo de frecuencias. Las otras frecuencias teníamos una ecuación para ellas, ¿verdad? Entonces esto lo voy a pasar para abajo a otra página. Las otras frecuencias también las tenemos en fórmula. Y aquí en el formulario son estas dos. Voy a volverlas a copiar. Y esto es solamente ponerle los números que tiene el circuito. Entonces es, pues básicamente, sustituir directamente. Resistencia es 2. Inductancia es 1 mili. Estos son ohmio, milihenry. 2 mili cuadrado, 1 sobre 1 mili por 0.4 micro. Y la otra lleva un menos al frente. Bueno, le quitamos el menos al segundo. Entonces esta sería solo evaluar. Algo le pasa a esta calculadora que siempre se me pega. Entonces menos 2 entre 2 milis a raíz dos milis al cuadrado más 1 mili 0.4 micros. 49 0 49 010. Y la otra no necesariamente es simétrica. En el libro dice que, ¿verdad? Si la frecuencia de resonancia es 50.000, como la tenemos aquí arriba, y esta está en 49, la otra no está en 51. No son necesariamente simétricas, porque la forma de la curva no es exactamente redondita, no es una parábola. Es una forma de onda que puede estar deformada hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hay que sacar las dos. Y entonces esta es la misma ecuación, pero con ese menos al frente me queda más. Voy a copiarla otra vez solo para tener ahí la matemática. Y en la calculadora solo cambiarle este signo. Este es idiosimétrico, casi. Pero es mentira que 50.000 es la mitad aritmética entre esas dos. Bueno, puede estar muy aproximada, ¿verdad? Si yo calculo 51,010 más 49,010 y lo divido entre 2, no es 50.000 exacto, pero bueno, es aproximado. Lo que dice es que eso a veces es una buena aproximación, sacar que es simétrica para la derecha y para la izquierda, pero no siempre es simétrica. Entonces ya tenemos la primera parte, que son las frecuencias. Después preguntan el factor de calidad. Dijimos que el factor de calidad, para poder calcularlo, necesitamos la ecuación esta que viene aquí, y se puede hacer con la inductancia o la capacitancia. Entonces es omega 0 L entre R, o con la capacitancia, pues cualquiera de las dos. Son 50.000 radianes por segundo, 1 milihenry y 2 ohmios. Y eso es un número adimensional.
son 25. Este circuito tiene un factor de calidad de 25, signifique lo que signifique, ¿verdad? La cuestión es que el factor de calidad yo lo puedo entender si comparo distintos circuitos. Entonces este tiene 25, yo puedo armar otro circuito que tenga 40 y puedo armar otro circuito que tenga 2. Entonces, ¿cuál es mejor? Entre más alto, mejor. Este factor de calidad se llama una figura de mérito. Bueno, es parte de las figuras de mérito. Que una figura de mérito es un número que me dice qué tan bueno es un circuito comparado con otros circuitos. Es un número que no se puede interpretar porque no tiene unidades, ¿verdad? No es como una frecuencia que uno sabe exactamente, ¿verdad? Lo que sí dice es, ¿verdad? La ecuación de Q, que entre más alta sea la frecuencia de resonancia, más calidad va a tener el circuito. O entre más alta la inductancia, más calidad tiene. Entre más alta la resistencia, peor calidad. Entonces un circuito con resistencia cero es muy bueno, porque Q va a ser infinito. Si la resistencia es cero, Q es infinito y es un circuito genial. Pero bueno, no puedo armar circuitos con resistencia cero. Podría no conectársela, pero como les dije, la bobina tiene ahí una resistencia parásita y el condensador tiene ahí unas cargas resistivas. Entonces, bueno, el factor de calidad no lo entiendo por sí mismo, pero lo entiendo comparando diferentes circuitos, ¿verdad? El factor Q lo dijimos que es lo que me dice qué tan sensitivo, qué tan selectivo es el filtro. Entonces, si el pico es muy alto y el ancho de banda es muy delgadito, es muy buena calidad. Si el pico no es tan alto y tengo mucho ancho de banda, no es tan selectivo, entonces el factor de calidad disminuye. ¿Y qué más preguntaba el ejercicio? El ancho de banda es la resta de las dos frecuencias, son 2000, ¿verdad? El ancho de banda es omega 2 menos omega 1, 51.010 menos 49.010 son 2000 radianes por segundo. Que esa no es una frecuencia específica, es un rango de frecuencias, ¿verdad? Todas las frecuencias que pasan están en esa cajita. Es lo que dijimos de FM. En FM hay 200 kHz de ancho de banda. Entonces, si queremos que esto sea un circuito para FM, lo que hay que hacer es ajustar el ancho de banda ahí con los componentes, empezar a mover componentes hasta encontrar una relación en la que el ancho de banda me dé 200 kHz siempre. Y sintonizar es complicado porque si usted mueve un parámetro se le mueven todos los demás, ¿verdad? Si usted mueve la inductancia se le va a mover el ancho de banda, se le mueve el factor de calidad, se le mueve todo, entonces sintonizar a veces no es tan fácil, ¿verdad? Porque si usted mueve la inductancia le cambian todos los demás parámetros. Puede cambiarle la frecuencia de resonancia, pero puede cambiarle todo lo demás y no queremos que el ancho de banda cambie. ¿Qué más queremos? Estas otras relaciones. Entonces, la tensión máxima aquí son 20 voltios y la resistencia son 2 ohmios. Entonces, esas salen fáciles, ¿verdad? Son 20 voltios entre 2 ohmios, sería 10 amperios. Aquí sería 20 voltios entre 2 raíz de 2 ohmios, sería 7.07 amperios. Y esta también, porque la ecuación es igual, 20 raíz de 2, 7.07. Y está correcto según el problema del libro. Entonces, en resumen, cuando tenemos un circuito resonante, que es un circuito RLC, lo que nos interesa es primero definir qué es resonancia. Resonancia es cuando las partes complejas del circuito se cancelan y hay una frecuencia única en donde la impedancia del inductor cancela la impedancia del condensador y el circuito me queda real puro. Esa es la mínima resistencia que tiene y esa es la máxima corriente y la máxima potencia. Y si yo tomo la salida de la resistencia, estoy haciendo un filtro. Y ese filtro tiene esta formita. Bueno, tiene esta forma que es la que viene en el formulario. Entonces esa forma es la respuesta a ese filtro. Y en una frecuencia muy específica, la corriente es máxima y la tensión de salida sería máxima. Que eso es lo que permite sintonizar una emisora. De W1 o de Omega 1 hasta Omega 2 vamos a pasar la señal, toda esa señal pasa y la podemos escuchar. Fuera de esas dos frecuencias todo lo filtramos y entonces no se escucha nada fuera de esas dos frecuencias y los demás parámetros son pura fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos
La frecuencia de resonancia, que depende del IC, el ancho de banda. Bueno, aquí vienen valores del ancho de banda, cómo se calculan. El factor de calidad y el ancho de banda se relacionan entre sí. Omega 1, omega 2. Y hay aproximaciones si el factor de calidad es muy grande, pero estas no las vamos a usar. Esa es la idea. Ahora, para la segunda parte, el otro circuito, porque el libro también trae resonancia en paralelo, no vamos a gastar tanto tiempo, vamos a tratar de hacer las ecuaciones, ¿verdad? Y hacer tal vez un ejemplo. Entonces vamos a ver el circuito de resonancia en paralelo. Y en el circuito de resonancia en paralelo, pues lo que vamos a tener aquí es una fuente, pero vamos a poner fuente de corriente. Y entonces esta es una corriente que es corriente máxima con ángulo de 0. Y esto se lo vamos a aplicar a 3 componentes. Un inductor y esto es un condensador. Y lo que quiero en este circuito es cuál es la tensión de la resistencia. Porque esto sigue siendo un filtro. La corriente que pasa por la resistencia también va a ser un indicador, ¿verdad? Esta es la corriente de la resistencia. Hay corriente inductor y corriente condensador. Lo que importa en este circuito es que cuando el circuito entre en resonancia, la corriente del condensador y la corriente del inductor deberían cancelarse entre sí, deberían cancelarse mutuamente. Y el circuito debería verse como un circuito abierto de aquí a la derecha. Eso se puede matemáticamente, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es escribir las ecuaciones. Lo que andamos detrás es de la corriente en la resistencia. Porque corriente en la resistencia y potencia en la resistencia es la parte que nos va a quedar si todo lo demás se cancela. Entonces, bueno, aquí lo que hacen es que empiezan calculando la admitancia del circuito. Y de la admitancia sacan la relación entre la tensión y la corriente. Porque lo que queremos graficar es esa tensión. Vamos a hacer, si lo hacemos a pie, lo que diríamos es que la tensión de salida de este circuito tiene que ser la corriente de la resistencia por la resistencia solita, ¿verdad? Esta es la corriente de la fuente. Entonces la tensión de salida de este circuito es esa corriente. La corriente de la resistencia sería IS por el paralelo de omega L, omega C. El problema es que ese paralelo en resonancia, no me sirve sacarlo así. Perdón. Porque ese paralelo en resonancia va a tender a un abierto, entonces en resonancia toda la corriente va a pasar por la resistencia. Vamos a ver. Es que no me sirve porque para hacer el divisor de corriente es eso y después es R así. Pero les decía que no me sirve. Bueno, esa sí es la tensión, ¿verdad? Y la corriente IS en realidad no tiene ángulo, entonces es la magnitud, me queda solo como IS.
De ahí podría hacer todas las derivaciones y buscar cuál es el máximo de esta función. Pero no es que no me sirve. Vamos a ver. La otra es, a mí lo que me interesa es ver qué es lo que estamos viendo desde aquí. Porque esta fuente la conectamos, ¿verdad? Y la fuente tiene que ver el circuito, ¿verdad? Estos tres elementos como uno solo. Entonces, para hacer esos tres elementos como uno solo, lo que vamos a hacer es que los vamos a agrupar. Creo que esta es la explicación correcta. Entonces, eso es IM con ángulo de 0. Y vamos a agrupar estos tres elementos, ¿verdad? Los vamos a pegar en paralelo. Si los pegamos en paralelo, yo puedo empezar a hacer paralelo de uno, paralelo del otro y paralelo del otro. Pero si quiero sumarlos directamente, yo puedo sacar una admitancia. Entonces, la admitancia es la suma de los inversos. Vamos a ver. Si yo saco Z, Z tendría que ser 1 entre R más 1 entre J omega L. No, sí, más 1 entre 1 J omega C a la menos 1. Es la suma de los inversos. Ajá, los inversos sumados y el inverso de todo eso. Ajá, esa es la impedancia. Entonces la admitancia es eso mismo sin el inverso del final. Es 1 entre la impedancia, entonces me queda, ¿verdad? Esa es la admitancia y lo que yo necesito es calcular cuál es la tensión desde aquí hasta aquí, porque esa es la tensión de la resistencia, básicamente. Y entonces yo sé que impedancia es tensión entre corriente y entonces admitancia es corriente entre tensión. Y si yo quiero tensión, es corriente entre admitancia. ¿Sí, verdad? Y entonces la ecuación me queda exactamente de la misma forma. Si quiero la tensión, omega, bueno, completa, va a ser IS completa entre 1 sobre R, 1 J omega L, J omega C. Se parece, pero no es igual a la del circuito pasado, porque la del circuito pasado pues tenía aquí la suma normal, ¿verdad? La tensión del circuito pasado, bueno, habíamos sacado la magnitud de la corriente, pero después habíamos sacado esta de aquí, que es la tensión. Entonces tensión era tensión de la fuente por R entre esa suma. Esta es un poquito diferente, ¿verdad? Esa sería la tensión. Pero de ahí yo también podría encontrar cuando se cancela la parte capacitiva con la parte inductiva. Y entonces lo que observamos es que en resonancia uno entre J omega L más 1 entre 1 sobre J omega C tiene que darme 0 porque la parte inductiva desaparece. Bueno, la parte reactiva desaparece. Y de hacer esa matemática, porque eso es 1 entre 1, la J y la J, bueno, puedo multiplicar a ambos lados por J, por ejemplo. Y entonces esta J la paso para arriba, queda negativa, y J por J es menos 1, entonces esto es 1 entre omega L, y este J por J es menos 1, entonces omega C, y entonces omega paso 1 a multiplicar y paso esto para abajo, LC, y esa es la misma ecuación. Entonces la frecuencia de resonancia es la misma. Entonces un circuito en paralelo tiene la misma frecuencia de resonancia que un circuito en serie, ¿verdad?
pero yo puedo separar el numerador y el denominador, y la raíz de 1 es 1. Me puede quedar así. Esa es la tensión, y entonces la tensión de este circuito tiene esta forma. Vamos a ver, esa gráfica, esta función que está aquí, a ver esto más bonito. Esa función es esta gráfica, que es la que viene en el formulario. Y lo que dice es que también la tensión tiene un pico máximo en ese circuito de RLC. Y puedo calcular lo mismo de la potencia, nada más que lo hago ahora con tensiones, ¿verdad? La potencia es V cuadrado entre R. Y puedo empezar a buscar las potencias de las frecuencias de mediana potencia y saco todas las definiciones. Entonces no vamos a hacer todas las demostraciones porque aquí ya está calculado, entonces me voy a brincar todo eso y tenemos estas ecuaciones que son las ecuaciones del circuito paralelo. Solo tenemos circuito serie y circuito paralelo, y tenemos el factor de calidad, lo mismo aplica para estas, ¿verdad? Y entonces podemos calcular, las fórmulas son ligeramente diferentes, no son iguales. Y también existen circuitos que no son ni serie ni paralelo, que eso no está en el libro y no está en el curso, pero uno podría hacer circuitos raros, ¿verdad? Y entonces uno dice, si aquí tengo una fuente de tensión y le pongo una resistencia ahí y en paralelo pongo el inductor y el condensador, eso tiene resonancia. No tengo fórmulas para sacarlo, pero eso debería tener una frecuencia de resonancia. No lo vamos a hacer y en el examen tampoco, porque está medio raro. O podríamos hacerlas ahí disparejas, ¿verdad? La resistencia con el condensador y el inductor por separado. O podríamos ponerle aquí otro condensador. Eso tiene una resonancia. Ahí, alguna resonancia. Y entonces la resonancia es el punto máximo del diagrama de estos diagramas, ¿verdad? En este sería el punto máximo de la gráfica de tensión, en el otro es el punto máximo de la gráfica de corriente, pero en teoría para los dos yo puedo sacar una gráfica de potencia. Porque lo que me interesa en comunicaciones es transmitir, ¿verdad?, de la señal FM, sacarle la máxima transferencia de potencia a esa señal FM en el rango de frecuencias que la necesito. Entonces, para cualquiera de los dos, en teoría lo que uno ocupa es la gráfica de la potencia y ver que en resonancia la potencia transmitida es máxima. Y fuera de resonancia la potencia transmitida debería cancelarse, ¿verdad? Fuera de omega 1 y omega 2 decimos ahí no hay suficiente ganancia, no, todas esas están atenuadas. Y para esto vienen ejemplos también, lo que pasa es que es igual, ¿verdad? Voy a copiar aquí tal vez un enunciado. Entonces el enunciado dice, ejemplo 14.8, hay un circuito que tiene 10 ángulo de 0, bueno, viene 10 seno, bueno, en realidad viene 10 seno de omega t y entonces no es ángulo de 0, ¿verdad? Esto sería, el seno tiene menos 90. Ajá. Sí, porque el seno está adelantado, el seno está atrasado con respecto al coseno. Y tenemos resistencia, inductor, símbolos son horribles, pero bueno. Y condensador, la resistencia dice que tiene 8 kiloohmios, el inductor dice que tiene 0.2 milihenries y el condensador son 8 microfaradios. Determine. Ahora, otra forma de hacer estos problemas es al revés, porque como son un montón de ecuaciones, uno podría decir, yo tengo una resistencia y un condensador de tanto, determine el inductor para que la frecuencia de resonancia quede en, no sé, en X cantidad. O no podría decir, despeje cuánto es el condensador para que el factor de calidad me dé tanto. O despeje cuánto es el inductor y la capacitancia para que el ancho de banda me dé tanto. Se pueden hacer al revés, ¿verdad? Pero son las mismas ecuaciones. El circuito es paralelo y todas las ecuaciones del formulario me sirven. Entonces, en este problema lo que piden es calcular frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda.
En segundo lugar, las frecuencias de media potencia. Y en tercer lugar, la potencia que se disipa en omega 0, la potencia que se disipa en omega 1 y la potencia que se disipa en omega 2. En omega 0, omega 1 y omega 2 yo puedo calcular la tensión con mucha facilidad, porque la tensión era esta onda y el pico de tensión es corriente por resistencia. Corriente es la fuente que tenía. Ah, bueno, pero esto es una fuente de voltaje. Segundo. Porque es que nosotros lo vemos como una fuente de corriente, pero esta es una fuente de tensión. Técnicamente debería tener la misma reactancia, bueno, la misma impedancia, y la forma de la impedancia debería ser igual. Entonces las ecuaciones del circuito paralelo deberían ser las mismas. Pero esa última de la potencia, lo que tenemos es tensión de entrada y habría que ver en la resonancia cuánto de impedancia tiene el resto del circuito. Podemos hacerlo. Las primeras 5 son pura fórmula. Entonces, omega 0 es 1 sobre la raíz de LC. Y ahí están los números. Entonces es nada más ponérselos, ¿verdad? El factor de calidad también es una fórmula. Hay diferentes maneras de calcularlo. Entonces, omega 0 RC. Y el ancho de banda lo podemos sacar directo con estas relaciones. Es 1 sobre RC. Ese no lo derivamos nunca, pero bueno, ahí está en el formulario. Eso es porque el ancho de banda se relaciona con el factor de calidad y el factor de calidad se relaciona con las frecuencias de corte, que es el ancho de banda, más o menos. Entonces es despejar una variable en términos de las otras y por eso todos los números están relacionados, ¿verdad? Es lo que yo decía, si yo muevo la capacitancia, cambié todos los parámetros. No hay forma de mover una variable y solo tocar, por ejemplo, la frecuencia. Si yo cambio la frecuencia de resonancia, cambié el ancho de banda también. Luego, omega 1 y omega 2 son estas dos fórmulas. Y luego el problema pide las potencias. Entonces, para las potencias, sí hay que pensar un poquito más porque aquí no tengo fórmulas de potencias, ¿verdad? Pero para las potencias, si ya yo tengo el valor de omega 1, el valor de omega 2 y tengo el valor de omega 0, pues de esto sigue siendo un circuito RLC y yo puedo convertir ese circuito a frecuencia. Entonces lo convierto en la frecuencia 0, lo convierto en la frecuencia 1, lo convierto en la frecuencia 2, o calculo las impedancias en esas frecuencias, ¿verdad? O podría buscar una sola expresión para la ¿no? Sí, con la admitancia. O lo otro es, vamos a ver, si esto es una tensión que le estoy aplicando, pues esa tensión se la aplico a esta resistencia. Y la idea es que en resonancia la potencia total que se disipa es la potencia de la resistencia, porque ni el inductor ni el condensador van a disipar potencia. Entonces, en resonancia yo podría decir que estos 10 voltios se los aplico a esta resistencia, ¿verdad? Y como es un elemento puro, entonces yo diría que la potencia en omega 0 es igual a la tensión que tengo, y puedo sacar la magnitud porque es resistiva, que son, la tensión son 10 voltios por el seno de eso, ¿verdad? Entonces sería V cuadrado entre R, sería 10 voltios al cuadrado entre la resistencia de 8 kilo ohms. Y es potencia en la resistencia pura. Entonces son 100 entre 8000.
12,5 miliwatts. Vamos a ver si lo hice bien. Me falta un factor de 2. La potencia se calcula con los valores RMS. Porque yo tengo tensión pico, pero la potencia es VRMS cuadrado entre R, ¿verdad? Y entonces el VRMS lleva el raíz de 2 por ahí, por eso es que queda el 2 por fuera. Y en las otras, como por definición, en omega 1 y en omega 2 son las frecuencias de media potencia, entonces debería tener la mitad exactamente. Y no hay nada más que decir. Entonces, bueno, todos esos calculitos por ahí quedan. La idea entonces es que en circuitos resonantes lo que estamos buscando es hacer filtros. Y ese tipo de filtros son muy especiales porque sirven en sistemas de comunicaciones. Paramos aquí y hoy... Vamos a ver, voy a parar aquí primero.